mi nombre es Padme Morales, alumna de la Unidad de Aprendizaje de Psicología de la Comunicación, y el día de hoy voy a hablar sobre un autor, el autor que me fue asignado para realizar mi investigación y su biografía, y este autor es Karl Hovland. ¿Quién fue Karl Hovland? Su nombre completo es Karl Ivar Hovland y él nació un 12 de junio de 1912 en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Sus padres fueron dos inmigrantes escandinavos. Karl Hovland fue el segundo de 3 hijos, es decir, que tuvo 2 hermanos más, uno más grande y uno más chico. El más grande se llamaba Roger y el más chico se llamaba Warren. Los tres se llevaban alrededor de 6 años de diferencia. El hogar de Karl siempre fue un lugar cálido, donde nunca faltó ni amor ni atención hacia sus hijos, ya que para sus padres lo más importante era que sus hijos se sintieran apoyados y acompañados en su vida y que recibieran la atención que ellos necesitaban. De esta manera, Karl decidió adoptar y adaptar esa misma dinámica a cuando él formó su familia. Él se casó con Gertrude Radax el 4 de junio de 1938. Ellos decidieron casarse y formar una familia, y de esta forma tuvieron a 2 hijos, que fueron Dave y Catherine. En cuanto a su personalidad, Karl era descrito como una persona introvertida, callada, tímida, que solía estar ensimismado en sus pensamientos, un poco también soñadora, y sus profesores decían que esto era lo que le hacía un poco difícil interactuar con la gente. Karl estudió matemáticas, biología, física y psicología experimental. Él realmente no tuvo una formación completamente de psicología, como lo acabo de mencionar, pero es conocido como uno de los psicólogos con mayores aportaciones hacia la comunicación y hacia el mismo ámbito de la psicología. Estudió en la Universidad de Northwestern y, terminando su educación de la licenciatura para nosotros, fue a hacer su doctorado en la Universidad de Yale. Aquí terminó su doctorado 2 años después de entrar, en 1936, y se graduó con honores bajo la aceptación de Clark Hull. Para el primer año en el que él estuvo en Yale, ya había publicado 6 escritos, y fue este mismo psicólogo quien fue su mentor y su mayor influencia. Recordemos que él tiene estudios sobre el aprendizaje y la memoria que están basados en las leyes del comportamiento, y fue con él mismo con quien Karl Hovland coescribió su primer libro, que es Mathematical Deductive Theory of Rote Learning, que en español es Teoría Matemático-Deductiva del Aprendizaje Memorístico, y este libro lo publicaron en 1940. Entró este mismo año a trabajar como profesor, pero su actividad como profesor se vio interrumpida debido a que la Segunda Guerra Mundial recientemente había comenzado en el 39, y él tuvo que interrumpir su trabajo de maestro para apoyar en la guerra. Que trabajó en el Departamento de Guerra de Estados Unidos, implementando programas para mejorar la motivación de los soldados que estaban peleando contra los japoneses y poder ayudarlos a sentirse más motivados durante la guerra. Después de la guerra, Karl regresó a Yale para continuar con su trabajo de maestro, y lo nombraron presidente del Departamento de Psicología y director del laboratorio también de psicología de la Universidad de Yale. También trabajó en la Fundación Rockefeller con estudios sobre comunicación y cambio de actitud. Este fue como su tema principal de Karl Hovland, el cambio de actitud en la comunicación. Entonces, lo que estudiaba era cómo se producía y qué condiciones se necesitaban para que sucediera este cambio de actitud desde la comunicación. Su alumno Roger Shepard, quien también fue otro psicólogo reconocido, lo describió en su libro, en su repertorio de Biographic Memoirs. Lo describió como alguien introvertido, pero también la persona más eficiente y más organizada que él había conocido en su vida. También Shepard lo describe como un maestro del método socrático, porque la forma que tenía Hovland de enseñar era a través de las preguntas y respuestas. Incluso en las clases en las que daba de seminarios de doctorado y cosas del estilo,
lo que él hacía era preguntar sobre temas que tal vez él estaba trabajando y no era lo que los alumnos estaban haciendo. También lo dice Shepard en sus memoirs, que él siempre incentivó a sus alumnos a que investigaran por su cuenta y que hicieran las investigaciones sobre el tema que ellos quisieran y que les pareciera interesante. Una de sus máximas aportaciones y por las que también es reconocido es que él fundó la escuela de Yale, en la que los resultados son su modelo de Hovland o Hovland-Yale, en el que expone o describe los cambios de actitud y cómo los cambios de actitud se dan en las personas. Su modelo y, bueno, toda su ideología, que es el modelo de Hovland-Yale, está plasmado en otro de sus libros, que es Comunicación y Persuasión, el cual publicó en 1953. Y es aquí donde expone prácticamente toda su teoría, toda su ideología de la comunicación y la persuasión y cómo se producen los cambios de actitud. Por ello es que Hovland explica que los cambios en la actitud solo pueden producirse cuando primero ha ocurrido un cambio en las creencias del individuo. Es decir, que depende más del individuo que de los factores externos si hay un cambio en la actitud. Además de este cambio en las creencias del individuo, también es importante que la fuente de la que proviene la información sea creíble, así como los argumentos con los que ésta está fundamentada y los conceptos que se están utilizando. Hovland dice que entre más creíble sea la fuente, mayor efecto va a tener en el cambio de la actitud, pero también describe que no solo depende de las creencias y de la credibilidad de la fuente, sino que también depende de un contexto interno del individuo, como su nivel educativo, su edad, las condiciones en las que vivió, o sea, todo el contexto personal y de atrás que ha vivido el individuo al que se le intenta persuadir de cierta forma. Es que a los 39 años, en 1951, fue nombrado presidente de la Asociación Americana de Psicólogos, la APA. Él dirigía la organización que representaba a los psicólogos en Estados Unidos. Incluso él tiene el rango en Yale de Sterling Professor. Este rango de Sterling Professor se le otorga a la persona que es considerada la mejor de su campo. Entre sus obras destacan 3 que son las más conocidas, pero tiene alrededor de 7 libros y alrededor también de más de 70 artículos publicados. El primero es Communication and Persuasion, Psychological Studies of Opinion, el cual se publicó en 1953. El segundo es Juicio Social de Asimilación y Contraste en la Comunicación y en el Cambio de Actitudes, que fue publicado en 1961. Y otro es Experiments of Mass Communication, que en español es Experimentos de la Comunicación de Masas, y este fue publicado en 1949. Es común que suceda con las mentes brillantes. Hovland no tuvo tanta suerte de vivir tanto tiempo, es decir, que falleció a muy temprana edad, muy prematura para mi opinión. Falleció a los 49 años a causa de un cáncer. Hovland, como lo comenté, él era una persona muy decidida, muy comprometida, muy responsable y tenía muchas ganas de aprender y de enseñar y de transmitir su conocimiento a la gente, ¿no? Entonces, él aún en sus últimos años de vida, él siguió estudiando y siguió investigando. Incluso una de sus últimas investigaciones fue acerca de los conceptos y de los juicios y cómo se crean los conceptos. Entonces, él siguió estudiando y siguió aportando a la psicología, a la comunicación, a la ciencia, hasta que ya no pudo. Y sus últimos días los pasó en su hogar, a donde sus hijos lo fueron a visitar. Lo iban a visitar cada fin de semana. Y el fin de semana que murió, que fue un domingo 16 de abril de 1961, sus hijos estaban ahí con él. Entonces estuvieron en la última etapa de su vida y lo acompañaron en su muerte.